¿Quiénes hacen Revista Barriletes? Agustina Ríos, columna Trincheras. Hola, Agus. Hola, Estefa. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, para quienes no te conozcan, contanos quién sos. ¿Quién soy? Bueno, soy Agustina Ríos, soy una victoriense, un poco de todo, escribo en la revista desde el año pasado, he estudiado muchas cosas, he estudiado trabajo social, todavía lo sigo haciendo, con algunos contratiempos, pero bueno, eso, trabajo social, producción editorial, canto a veces. Mira, esa no la tenía. Canto a veces, escribo poesía, leo poesía. Pero bueno, un poco de todo, una mujer del litoral, vamos a decir. Un hace todo. ¿Y cómo llegas a Barriletes? Llego a Barriletes por Brian Paniza. Brian Paniza, un compañero con el que militamos un tiempo, cuando militábamos en espacios partidarios. Bueno, qué sé yo, cada cual, viste, hecho como una pasada por diferentes formas de militancia y en ese momento nos encontró así, como con una convicción muy fuerte de transformar la realidad, y bueno, sentíamos que ese era el espacio en ese momento que nos podía permitir llevar adelante todas esas transformaciones que queríamos hacer desde lo que podíamos hacer, ¿no? Que por ahí era dentro de la universidad, generar algunos procesos en la calle, bueno, yo escribiendo, él diseñando, y bueno, Brian estuvo antes que yo en Barriletes, y yo siempre leía la revista, ¿viste? No, me gustaba mucho la historia, más que nada, de la revista, que se haya gestado al calor de esa crisis del 2001, me parecía sumamente interesante, y que se haya transformado en una cooperativa de trabajo, que le haya dado laburo a la gente cuando estaba en todo medio complicado. Y bueno, yo venía escribiendo para Agitación. Brian tiene un medio de comunicación también que se llama Agitación, y un día me dice: che, ¿no querés pasarme una nota para ver qué onda, no? Si por ahí podés escribir en la revista, que está bueno, qué sé yo, tus notas por ahí tienen como un contenido crítico y demás. Y bueno, así fue que pasé la primer nota, que creo que fue sobre la lucha estudiantil, la toma de la Facultad de Trabajo Social el año pasado, no me acuerdo si fue en octubre o por ahí, bueno, más o menos. Y bueno, ahí empecé como a... Hasta entonces no conocías a nadie que fuera parte de Barriletes, salvo Brian. Salvo Brian, sí. Sí, o sea, más cercano Brian. Y después de esa primera nota, perdón, después de esa primera nota en la revista, el próximo mes, la próxima edición, te volviste a sumar, pasó un tiempo hasta que definitivamente fuiste parte del equipo. ¿Cómo fue ese proceso? Apenas entré ya no me fui más. Eso pasa en este lugar. No, me sentí muy cómoda, porque además a mí lo que me gusta de la revista, y que sea mensual, y que eso te da un tiempo para producir algo que realmente tiene un tiempo reflexivo, digamos, que no es, viste, la instantaneidad de ya producir la noticia y el minuto a minuto y seguir el algoritmo de alguna manera, sino que uno se toma su tiempo para pensar qué es lo que quiere decir, qué quiere poner en valor en una nota, sobre qué va a hablar, cómo lo va a abordar, qué sé yo, qué autores va a tomar, qué actores va a poner a la luz, porque también es eso, hay muchas cosas que por ahí entre toda la vorágine del día a día, y hay muchas cosas que se nos pasan por encima, quedan como medio relegadas, discusiones que por ahí son de un tiempo de
sentarte a reflexionar y de leer a otros también, porque leyendo a otros también por ahí tu visión se empieza a enriquecer un poco más. Y así fue que, bueno, hice Trincheras. Eso te iba a preguntar, porque ya que trajiste esto, contanos de qué se trata tu columna y también cómo haces para hacer hablar a esos que lees. Digo, acabas de decir que tiene un tiempo reflexivo y que vos ves a quiénes vas a leer y a quiénes vas a traer a tus notas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces ese trabajo? ¿Cómo hago hablar? A mí me gusta leer bastante en los tiempos que tengo libre. Me gusta leer cosas que no lee todo el mundo. Y no es para decir, ay, qué iluminada. No por una distinta. No, pero eso, cosas que por ahí tienen que ver más con la pregunta. La pregunta filosófica, la pregunta del por qué esto, por qué pasa lo otro, porque entonces también mi búsqueda siempre un poco yo creo que va por ese lado de poner en valor cosas que no todos los días hablamos, sino que tiene que ver con un proceso más de tiempo, de dedicarle tiempo. Y es bastante caótico, o sea, yo por ahí tengo una idea muy vaga de lo que quiero decir, voy anotando, bueno, esto es lo que quiero decir, después se le van sumando cosas, y por ahí le pasa a otros también, que no paras de corregir en un momento. ¿Qué problema cerrar una nota? En un momento es como, bueno, ya está, digamos, ya decir lo que tenés que decir y de última, para otra edición, seguís sumando. Pero el término trincheras es eso, es encontrar dentro de la locura que es el mundo microespacios muy pequeñitos donde puede pasar otro discurso, otra narrativa, que eso es lo que yo creo que nosotros construimos desde un medio escrito, que Dios sale en papel, una narrativa nueva que es sumamente necesaria para imaginar cosas, porque si no lo que ya está dado, y nos pegamos un corchazo con lo que ya está dado. Y por ahí lo que se nombra, ¿hasta qué punto te nombra a vos mismo? ¿No? Eso. Sí, estaba pensando, bueno, en esto que lo trajiste vos antes de que yo te hiciera la pregunta, pero me parece que la revista sea en papel le da ese tiempo. O sea, vos tenés que sentarte a leer y para encontrar tu nota, hay que pasar algunas páginas donde hay otro contenido y en ese sentido preguntarte si ese contenido de la revista, de las revistas y sus ediciones están hilados por algún lado o cada una de las secciones habla de alguna cosa en particular. Yo creo que sí. En algún punto siempre hay algo que nos une desde diferentes visiones, que eso es lo interesante también. O sea, no hay una línea marcada sobre qué. Nosotros nos juntamos y más o menos decimos qué es lo que nos gustaría tocar en esa edición, pero después cada cual tiene su pluralidad de voces y su perspectiva sobre determinado tema, que es lo que hace que la revista sea realmente una revista con una pluralidad de voces sumamente interesante y que se toquen temas tan amplios con esa diversidad que realmente es muy necesaria para dar alguna discusión o para poner sobre la mesa algo que nos interesa tocar y que son los problemas que por ahí nos han aquejado como sociedad, de que hay un discurso muy marcado y que si uno a veces se sale un poco de ese discurso, qué sé yo, rompe alguna estructura, y bienvenido sea que se rompan también algunas estructuras jerárquicas. Yo creo que acá todos tenemos contenido sumamente interesante y lo plasmamos desde un lugar de total libertad y de convicción también, porque uno ya lleva una convicción que conocemos, sabemos cómo piensa más o menos el otro y
nos admiramos muchísimo, también hay una admiración muy profunda. Uh-huh. Eso me parece muy interesante de la revista, que bueno, previa a tu entrevista, digamos, han venido otros compañeros y compañeras y conversábamos esto de las reuniones de producción y qué es lo que se charla ahí. Y si bien, como vos decías, hay una línea que une un poco cada nota en su edición, se va haciendo como esta gran conversación que termina o continúa en quien te lee, ¿no? Uh-huh. Digo, de todas estas visiones distintas sobre alguna temática, no sé, independencia en esta última edición, que es la de julio 2025, ¿desde qué lugares podemos ver o qué foco podemos hacer? Y bueno, preguntarte qué devoluciones, si las has tenido o no, de tus lectores has recibido, digamos. Y en un momento teníamos un lector, no sé si vos te acordás, ¿Sí? un lector que nos mandaba cada tanto unos mensajitos ahí de apoyo que eran muy lindos también, que le gustaba el contenido, pero... Y ahí hay una particularidad, agrego, antes de seguir, que esa persona no sabía que vos habías llegado a Barriletes por Brian, sin embargo, cuando mandaba el saludo, lo que decía es la nota de Brian y la nota de Agustina. Sí, sí, sí. Digo, ahí hay como una identificación que si bien él no sabe esto, no sabe que militaban en el mismo espacio, etcétera, encuentra en ustedes dos la representación dentro de la revista. Qué bueno, qué bueno. No lo conozco yo a ese señor, pero sería alucinante conocerle y agradecerle. Pero yo no sé cuál será el recibimiento de los lectores, de las lectoras, porque digo, leen todo un contenido que tiene una banda de cosas. Me imagino que debe ser sumamente enriquecedor eso, que uno escribe para eso también, o sea, escribimos todos para que le cambie algo en el día a día a esa persona que agarra la revista y que, es más, digo, por ahí, al estar en la calle, eso me parece fantástico, que te cruzas con una persona que te ofrece la Barriletes y bueno, y capaz que vas medio apurada, qué sé yo, haciendo tus cosas, decís, bueno, me compro la revista y en un momento me siento en la plaza en el sol y la leo y bajo 3 cambios con eso. Que también es una apuesta que nosotros queremos hacer, como hay que tomarse ese tiempo, por más de que el mundo te vaya obligando a vivir en esa locura, bueno, el tiempo que uno tiene también está bueno tomárselo para eso y las personas que hacen una revista, digo, tiene todo un proceso que es pensando en eso, para que, no sé, pues podríamos hacerlo por vía tecnológica, digamos, o que aparezca solamente digital, pero también hay una cosa de estar mediado por la tecnología que a nosotros creo que no es que somos anti, pero nos gusta que ese papel por ahí llegue a una casa, esa revista llega a una casa, la compró la mamá, no sé, llega a la casa, queda en la casa, la agarra el gurí, la agarra la persona que vaya, o sea, es algo que circula y bueno, eso. Recién decías que no sabes cuál será la llegada de los lectores, pero para eso escribís. Hay como un concepto de quienes hacemos comunicación que tiene que ver con el lector modelo, ¿no? Bueno, ¿a quién le hablamos? Porque antes de escribir, nosotros le queremos hablar a alguien. Uh-huh. Y elegimos qué palabras utilizar y elegimos desde dónde hablarle. En Trincheras, ¿a quién se le habla? Qué buena pregunta. Yo supongo que Ale, que tiene ganas de hacer algo con todo esto, que tiene ganas de encontrarse con otros a buscar salidas, que quizá no es como una cosa más muy estructurada dentro de esto que te decía, ¿no? De militar en un espacio, o de llevar cierta línea orgánica, que esas cosas por ahí son muy particulares de los espacios, y que también nos han decepcionado, gente que también está decepcionada, eso hay que decir, porque
porque bueno, a veces lo que nos pasa no tiene tanto que ver con ese tipo de organización, sino con algo que es más cotidiano, que uno a veces no tiene espacio para compartirlo con otros, pero desde esa informalidad, creo que bueno, que es eso, gente que por ahí busca pensar y encontrarse con otros a pensar y buscar salidas, porque no es que te dice algo, no es que te dice hay que hacer tal cosa, pero sí es un indicio de cómo está la situación, cómo está el mundo, cómo está el país, cómo estamos nosotros como militantes, porque también es una forma de militancia. Eso me parece... Sí, eso venía la pregunta respecto a si a vos te parece que la revista, o quizás Barriletes como espacio de comunicación comunitaria, es un espacio de política. Porque una de las cuestiones que venimos conversando tiene que ver con el surgimiento de Barriletes como un proyecto de comunicación, pero más ligado también al trabajo de sus vendedores y vendedoras, y con el paso del tiempo a un proyecto más bien solidario respecto a las familias de esos vendedores y vendedoras y qué espacios de formación no formal se pudieron hacer y etcétera, pero quizás en la sociedad quedó más ligada a la cuestión solidaria, que no deja de existir hoy, que sigue existiendo, digo, la revista sigue siendo impresa porque hay vendedores y vendedoras, si no los hubiera quizá la forma más fácil sería que fuera digital, pero sí hemos trabajado en poder poner a tono, digamos, el discurso de que no deja de ser un espacio político. Y vos que venís de la militancia político-partidaria, pensar qué diferencias encontrás en un espacio de comunicación comunitaria o qué similitudes o qué otras cosas se pueden habilitar desde un espacio que no es partidario, pero sí es político. Yo creo que sí es político esto, porque lo político, se ha dicho mucho igual esto, ¿no? Pero lo político son las acciones que uno va tomando en conjunto con otras personas y hay maneras y maneras de hacerlo. Yo creo que sí, profundamente, o sea, es profundamente político habilitar el espacio al encuentro con otras personas que tienen trayectorias diferentes, que piensan diferente, que transcurren sus días desde otro plano y en ese espacio que quizás no demanda el tiempo que un espacio más partidario a veces te demanda, poder encontrarte y preparar algo para la sociedad. Me parece que eso es político, además del proyecto, el proyecto de Barriletes, desde la revista hasta la radio, gestar un espacio cooperativo que produzca trabajo, que le dé voz a personas que los grandes medios de comunicación no le dan voz, o que pongan sobre la mesa situaciones que a veces no son esto de mainstream. A mí me parece que eso sí es político. Digo, las acciones que uno toma en su día a día son políticas y no necesariamente tiene que ver con estar afiliado a un partido, no sé, digo, a veces hay una noción sobre qué es lo político que está medio desdibujado. Nosotros hacemos, con las microacciones que tenemos de, no sé, venir y organizar un festival y entre todos pensar, bueno, cómo nos dividimos para atender la barra, cómo nos dividimos para las diferentes tareas que hay, la división de tareas, que sea equitativo para todos, que podamos generar un ingreso con eso, que además podamos generarle un ingreso a los vendedores, que son los que, digamos, que el proyecto está pensado para eso. Digo, hay cosas que se organizan en la diaria que son profundamente políticas porque uno trata de darle respuesta a las situaciones complejas. Digo, no sería lo mismo si no existiera.
Y si no nos organizáramos así, de esta manera, si cada cual tuviera su propio proyecto, digo, bueno, está muy bien también, pero siempre es más rico poder hacerlo de esa manera. Y por supuesto que pensamos también en un proyecto de país, pensamos, nos sentamos a analizar, no es que somos solamente escritores o columnistas, nos interesa profundamente generar un cambio con lo que decimos. A veces tenemos esta herramienta, también es eso, cada cual tiene las herramientas que tiene y trata de usarlas explotarlas a todo lo que pueda explotar, ya sea escribiendo, ya sea hablando, ya sea produciendo, grabando, digo, toda esa cadena es sumamente importante y es una cadena que funciona horizontalmente, o sea, que funciona como mancomunadamente y que no tenemos por ahí lo que se diferencia, creo yo. No quiero decir cosas como, porque es que no estamos hablando de mejores y peores. No, claro, no, sí, pero sí tiene diferencias, claro que sí. Yo creo que hay espacios de la política así, la política en mayúscula, a las que no ha llegado todavía y no sé si va a llegar realmente, porque las discusiones a veces uno ve en la cotidiana que se dirimen para otro lado, que tienen que ver con, bueno, a ver quién ocupa tal espacio en tal lista, en tal elección y vamos a esperar hasta... Son cosas que yo creo que no tienen mucho que ver con la realidad y con la diaria de la gente. Y gente somos nosotros, digo, no claro. Es que es un otro, sí. Porque a veces, no, porque al pueblo, bueno, todos somos pueblo y uno habla desde ese lugar. Entonces, ahí lo que vos me decías, ¿para quién escribías? Bueno, uno escribe desde el pueblo, o sea, para el par, para el otro. Tu compañero que está precarizadísimo, capaz. Y uno que también lo está. Claro. Y le dice, che, mira, esto que está pasando, bueno, veamos cómo podemos hacer algo, ¿no? Tu nota y mi nota tienen que ver. Entonces hay algo que nos está uniendo, o sea, estamos generando un contenido que habla desde nuestras voces. Trayendo esto que vos decís, hablar desde nuestras voces, que es una de las máximas que tenemos desde la comunicación comunitaria, que quien hable sea el que está viviéndolo, digo, que nadie nos cuente nuestra realidad y seamos nosotros tomando los micrófonos o la revista para poder contarlo. Y en ese sentido te iba a preguntar sobre el derecho a la comunicación, porque bueno, estamos hablando de política partidaria o de política social, de política en su quehacer diario, y hay un punto que tiene que ver con la política pública y con el acceso a la información y con el derecho a la comunicación, que es una de las patas principales de cualquier medio, pero sobre todo de los medios de comunicación, y es nuestra bandera, el derecho a la comunicación como un derecho que tiene que llegar a todos y todas, igual que lo hacen otros derechos fundamentales. Si a vos te preguntaran qué es el derecho a la comunicación para vos, ¿qué dirías? ¿Qué es el derecho a expresarse libremente? A tener el espacio para introducir nuestras demandas, para poder poner sobre la mesa cosas que no trascienden y que son parte de nuestra realidad, y que tenemos la obligación de decirlas, y el Estado tiene la obligación de habilitar esos canales, porque si no el discurso se cierra y el discurso debe ser lo más amplio posible. Entonces la comunicación, primero que como ser humano nos habilita a pensar otras cosas. Si no nos comunicáramos y si todo fuera una imposición, no habría lugar para el disenso, primero, que
también es algo que está muy bien, porque si no seríamos todos soldaditos y no habría ninguna cosa nueva. Y además para pensar, bueno, cómo queremos transitar este momento histórico, desde qué lugar. Y yo creo que tenemos el derecho a eso, a poder expresarnos sobre lo que pensamos, siempre con el respeto y el amor que nos caracteriza, digamos, de que hay un cuidado también, y que lo que hacemos lo hacemos por un otro, por otros, y que cada vez se pueda amplificar más. Eso sería fantástico, que yo creo que acá eso sucede mucho y eso a mí me llena de alegría. Veo que pasa gente y transita gente que viene de diferentes lugares y siempre hay un espacio acá para que eso suceda, y eso no es menor, no es un detalle menor, o sea, es una amplitud y una libertad que la verdad que es digna de agradecimiento. Eso muy muy bonito. Vos recién decías que, bueno, también usaste una palabra que ahora no me estoy acordando, pero hablabas de, bueno, que todas las opiniones no sean iguales, que todas las formas no sean iguales. Disenso. Ahí estaba la palabra. Hablaste que tener cierto disenso también es importante. Y ahora hablas de libertad, una palabra que, bueno, ya sabemos quién la tomó, la utilizó al revés, no entendemos muy bien cuál es esa libertad, pero pensemos si en nuestros medios de comunicación, la revista y la radio, vos has pasado por los dos además, existe ese lugar para el disenso y existe esta libertad de la que nosotros hablamos, de que alguien más que quizás está en contra, digamos, de lo que decimos, tenga la posibilidad de hablarlo. Digo, quiénes escriben para la revista y desde qué lugar, y cuán habilitados están esos espacios para otras. Y yo creo que no nos ha tocado, la verdad, o sea, no ha pasado que haya un facho en Barrilete. ¿Y por qué crees que pasa eso? Sería raro si pasara eso. Y porque no, o sea, hay una forma de convivir y de no me sale la palabra ahora, pero de divisar la existencia, que nos hace una comunidad, nos hace sentir parte de algo, en la diferencia, que eso es lo importante. En la diferencia, bueno, somos parte de algo más grande que nosotros mismos, no es que estamos ensimismados. Tenemos una diferencia y un disenso que es necesario, pero gracias a ese disenso construimos una comunidad en la que hay ciertos valores y cosas que ya se dan por entendidas. No, sería raro. Yo creo que, bueno, charlaríamos, ¿no? ¿Por qué pensás esto? Porque siempre habilitar eso, el ida y vuelta. Pero me parece interesante esto que decís de que seamos parte de lo mismo, en este caso Barriletes, no significa que hacia adentro de una organización no haya disensos. Sin embargo, hay estos valores como base que nos mantienen en común, digamos, y que pensemos, bueno, este ideario de país que decís, o esta forma de cambiar las cosas, que hace que esto siga en pie, ¿no? Está bueno pensarlo así porque, bueno, cuando te corren por ahí desde la libertad de expresión, que es una cuestión que se está dando mucho ahora, bueno, qué es la libertad de expresión en realidad, etcétera, se puede llegar a interpretar de que hay espacios en donde, bueno, otras voces no se habilitan, y en realidad me parece a mí, te lo tiro, quizás la línea como editorial está tan clara que en realidad nadie se acercaría. No, claro, y está bien también, está bien, porque si no, nosotros no nos acercamos a ellos por algo tampoco. ¿Y qué pensás de estos discursos, digamos, que vos hablabas de humanización, hablabas de cariño, de amor, de cuidado, como utilizaste todas estas palabras? ¿Qué pensás de los discursos de odios que se dan quizás también en otros medios, digamos, incluso en esta ciudad? Sí, es espantoso, pero yo creo que es
también esto, o sea, es el mundo ha cambiado tanto, tan rápido, que uno no puede registrar cómo se relaciona con otro. Es un ejercicio eso, que hay que hacer muy, muy minucioso, de a veces no actuar tan impulsivamente, no decir, bueno, también hay gente que obviamente sabe lo que hace, no lo hace porque no sabe, sino que lo hace con alguna intención, es completamente intencional, para generar una ruptura entre nosotros, entre los más comunes de todos. Eso, yo creo que es generar una ruptura y generar que después estemos tan confundidos de quién es el culpable realmente o la culpable, que uno termina matándose con el otro o echándole la culpa al otro porque hay una cosa metida ahí en el medio que te va minando, ¿viste? Te va como comiendo. Por eso es tan importante tomarse el tiempo para decir, che, yo necesito saber qué es lo que pasa, quiero saber qué pasa y quiénes son culpables, porque culpables hay siempre. Uh-huh. Eso de no hay enemigos hay. Yo quiero enemigos. Pero porque nada del amor vence al odio. No porque no lo vence. Está bueno el amor, pero no vence. Enemigos hay que tener. ¿Qué otras luchas te parece que como van hermanadas o van de la mano con el derecho a la comunicación, con el ejercicio del derecho a la comunicación? ¿Qué otras luchas? Hay muchos. El derecho a la vivienda digna, digo, el derecho a vivir dignamente, a tener cierta previsibilidad sobre tu vida, al salario, bueno, hay muchas cosas que ya no se cuentan como antes, o sea, que ya son solamente como símbolos, pero que en la realidad no existen, digo, como que nosotros por ahí venimos con ese discurso de los derechos y la garantía de derechos de un Estado benefactor y que garantiza la igualdad. Yo en la última nota puse que la igualdad, ajá, que nos garantiza la igualdad ante la ley, pero que no hay que ser muy ducho en términos materiales. Claro, no hay que, para darse cuenta de que eso es una mentira, no existe en la realidad. Y muchas cosas que están ahí en el imaginario, después cuando las bajás a la realidad, te das cuenta que no existen, que es una cosa, una palabra vacía. Entonces, ¿cómo volvemos nosotros a dotarlas de sentido a esas palabras? Porque si no lo hacemos nosotros, yo creo que otra persona no lo va a hacer. No va a venir, algún iluminado Lo puede hacer, pero mientras tanto nosotros tenemos que poder generar esos mecanismos para acelerar las cosas, porque si no nuestra vida se nos va degradando en el medio. Claro. Sobre todo por esto de que los derechos no son más que esto que vos decís, que es como abstracto y que no se llenan de sentido hasta que uno no los ejerce, y no los puede ejercer si no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces es como toda una línea que implica un montón de luchas. Pero bueno, pensando en esto, digamos, en cómo nos implica cada uno de nosotros, porque hablamos de un pueblo o hablamos de una sociedad de la que somos efectivamente parte, uh-huh, quería preguntarte qué representa Barriletes en general y la revista en particular para vos, en lo personal y también como en lo colectivo, en los otros espacios en los que sos parte. A mí en lo personal, como te decía, eso para mí es y la escritura en particular, yo lo tomo como una forma de militancia, porque es lo que me gusta hacer, lo que sé hacer, creo, y donde le pongo todo el alma, básicamente. Y por ahí en otros espacios no, digo, en la cotidiana uno no tiene tiempo de sentarse 3 horas, ojalá, pero a veces no sucede así, y bueno, es como yo digo, mira, yo pienso esto y si lo querés leer acá está, y debatámoslo, por favor, o sea, intercambiemos visiones.
creo que es eso, es como un canal para expresar lo que uno siente y lo que uno tiene ganas de que suceda, porque siempre también es un mirar al futuro, no es solamente estar acá. Uno habla de lo que le pasa y de lo que le pasa a otros, pero también tiene una esperanza de que con lo que uno produce, bueno, se puedan mover algunas fichas y eso, la escritura para mí narra, puede crear una ficción que todavía capaz que no existe, pero que está bueno que la podamos imaginar y que lo podamos hacer realidad. Entonces es como un deber que uno siente. ¿Qué crees que se perdería si se apagaran los medios comunitarios o los medios como Barri? Ay, sería muy triste. Todo el pensamiento crítico, la vuelta de rosca a las cosas. Sería todo muy mecánico. Alguien bajaría un discurso y se reproduciría interminablemente por máquinas programadas. No vamos a dejar que eso pase igual, seguramente, pero... Bueno, estas entrevistas tienen que ver con el nuevo cumpleaños de Barriletes, 24 años de la revista Barriletes. Es verdad. Que el 11 de agosto de 2025 se cumplen 24 años. Un montón. Un montón. 24 años, un montón. 24 años de una revista impresa que sale a la calle todos los meses y que ha tenido distintos equipos en su escritura, en su coordinación, etcétera. Y esta es la intención de que quienes leen la revista también puedan conocer quiénes son ustedes, por qué son parte de Barriletes, por qué eligen ser parte de un medio comunitario que quizá no es redituable para nada, para nada es redituable. No nos mueve eso, claramente. Ahí va. No es redituable en nuestros bolsillos, pero que tiene toda esta carga de militancia, incluso desde el cariño, desde lo emocional que nombrabas vos. Así que en ese sentido, y como ya vamos llegando al cierre de esta entrevista, preguntarte un deseo para Barriletes en los próximos años, si eso sucede. Un deseo para Barriletes que se multiplique, que siga generando contenido para pensar, para hacer soñar, para imaginar y para salirse un poco de la realidad aplastante, que sea una alegría tener una Barriletes en la casa. Hermoso. Gracias a vos. Gracias, Estefa.